desde emperadores que nombran cónsules a sus caballos hasta guerras que duran 38 minutos. Prepárate para conocer las curiosidades históricas más sorprendentes, que seguro no te enseñaron en la escuela. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en este canal la realidad siempre supera la ficción. Imagina a Napoleón Bonaparte, uno de los hombres más temidos de la historia. Vencedor en Austerlitz, estratega brillante, emperador de medio continente. Ahora imagina que ese mismo Napoleón huye gritando mientras una horda de conejos lo persigue por el campo como si fueran una especie de ejército de peluche poseído. Suena absurdo, ¿no? Pues te tengo noticias. Esto pasó. Y no fue un par de conejitos, fueron cientos. Corre el año 1807. Napoleón ha firmado el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I de Rusia, asegurando temporalmente la paz. Todo marcha bien, y el pequeño emperador decide celebrarlo con una tradición aristocrática. Una cacería. Hasta aquí todo normal. Le encarga a su jefe de Estado Mayor, Alexandre Berthier, organizar el evento, y Berthier lo hace. Pero comete un pequeño error que cambiaría la historia zoológica militar para siempre. En lugar de buscar conejos salvajes en el bosque, más difíciles de atrapar y por tanto ideales para una cacería deportiva, manda comprar conejos de granja, más dóciles, más gorditos, más adorables. Berthier consigue alrededor de 3.000, sí, 3.000 conejos. Una vez en el campo abierto, se abren las jaulas. Y los conejos no hacen lo que uno esperaría, no se dispersan, no corren por sus vidas, no. Se lanzan hacia Napoleón y sus oficiales como si fueran un ejército perfectamente entrenado. Los testimonios dicen que los conejos corrieron directamente hacia los hombres. Se subían a sus botas, trepaban a sus uniformes, mordían, chillaban. Era como una escena sacada de una película de zombies, pero con esponjosas bolas de pelo. Napoleón intentó mantener la compostura al principio, pero la situación se volvió ridículamente grave. Los conejos lo rodearon, trepaban a los carruajes, uno incluso logró colarse dentro del vehículo imperial. Finalmente, el emperador y sus hombres tuvieron que retirarse derrotados. Por roedores. Sí, la única batalla que Napoleón perdió, sin disparar una sola bala, fue contra un batallón de conejos mal alimentados. Y como dato curioso adicional, este evento no solo quedó registrado por los testigos, sino que siguió circulando durante años como anécdota entre los soldados franceses. ¿Crees que la política actual es caótica, que hay escándalos? Amigo, eso es porque no has oído hablar del día en que el Papa Formoso fue juzgado, después de muerto. Sí, has leído bien. Hoy viajamos al corazón del siglo IX, cuando la Iglesia Católica no solo era la máxima autoridad espiritual de Europa, sino también un campo de batalla político. Y en medio de esa tormenta hay un nombre que destaca, el Papa Esteban VI. Pero para entender esta locura, primero tenemos que hablar de Formoso, un papa que, durante su vida, cometió el terrible crimen de estar involucrado en muchas disputas políticas. Apoyó al emperador equivocado, ordenó a los obispos que no le caían bien, y se convirtió en un símbolo de todo lo que los enemigos de su facción odiaban. Cuando murió en el año 896, parecía que todo quedaría ahí, pero no. Un año después, su enemigo jurado, el Papa Esteban VI, tomó el trono papal y decidió que la muerte no era excusa para evitar el castigo. Así que, ¿qué hizo? Mandó desenterrar el cadáver de Formoso. Sí, lo sacaron de su tumba, aún en descomposición, lo vistieron con sus ropajes papales y lo sentaron en un trono dentro de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. El evento pasó a la historia como el Sínodo Cadavérico, o Synodus Horrenda para los más cultos, o los que quieren sonar góticos. ¿Y qué pasó ahí? Esteban VI organizó un juicio formal. Había jueces, testigos y un defensor legal para el cadáver. Aunque claro, el pobre defensor no tenía muchas herramientas para defender a un cuerpo que, digamos, que ya no estaba en su mejor momento. Durante el juicio, Esteban acusó al difunto de perjurio y de haber ejercido ilegalmente el papado. Y como si eso no fuera suficientemente surrealista, el cadáver fue encontrado culpable. ¿La sentencia? Le arrancaron las vestiduras papales, le cortaron los 3 dedos con los que bendecía y arrojaron su cuerpo al río Tíber. Pero la historia no termina ahí.
Este acto tan grotesco y macabro causó un escándalo tan grande que el propio Esteban VI fue depuesto, encarcelado y asesinado en su celda poco después. Y para redondear la locura, un año más tarde, otro papa ordenó recuperar los restos de Formoso, que milagrosamente fueron hallados en el río, y le dieron un nuevo entierro, ahora sí con dignidad. ¿Sabías que existe una guerra que duró menos que un episodio de tu serie favorita? Una guerra más breve que un almuerzo apurado en la oficina y que terminó antes de que se enfriara el té de los diplomáticos. Te presento la Guerra Anglo-Zanzíbar, también conocida como el conflicto más ridículamente corto del planeta. El 27 de agosto de 1896, el Imperio Británico, sí ese que controlaba medio planeta, se metió en una disputa con el pequeño pero estratégico Sultanato de Zanzíbar, en la costa este de África, donde hoy es Tanzania. Todo empezó con la muerte del sultán Hamad bin Tuwaini, un aliado cercano de los británicos. Inmediatamente, sube al poder su primo, Khalid bin Bargash, sin consultar a Londres. Grave error. Los británicos tenían sus propios candidatos para el trono y no estaban dispuestos a tolerar desobediencia. Le dieron un ultimátum a Khalid: abandonar el palacio antes de las 9 a.m. del día siguiente. Khalid dijo: ni lo sueñen, y atrincheró el palacio con unos 2.800 soldados armados, 3 cañones anticuados y un yate de guerra llamado HHS Glasgow. Muy valiente, muy tradicional, muy mal calculado. Porque frente a él, los británicos anclaron en el puerto 3 cruceros de guerra, 2 cañoneras, 150 marinos reales y unos cuantos obuses listos para hacer fuego. A las 9:02 a.m., al no recibir respuesta favorable, comenzó el bombardeo. Los cañones británicos hicieron trizas el palacio en menos de 10 minutos. El HHS Glasgow, el yate real de Khalid, se hundió en cuestión de minutos y sus defensas colapsaron más rápido que los servidores de un videojuego nuevo en su primer día. A las 9:40 a.m., la guerra había terminado oficialmente. Duración: 38 minutos. Y no fue más corta porque había que registrar las bajas. Resultado: unas 500 bajas del lado zanzíbarí y solo un herido leve del lado británico. Alguien se raspó una pierna bajando del barco, literal. Khalid huyó al consulado alemán, dejando tras de sí una ciudad bombardeada y un récord mundial. Y sí, aún hoy, el libro Guinness de los récords la reconoce como la guerra más corta de la historia. Cuando hablamos de los emperadores romanos, la imagen que se nos viene a la cabeza suele estar llena de grandeza, poder, estatuas de mármol. Pero Roma también fue hogar de algunos de los personajes más excéntricos que ha visto la historia. Y uno de los favoritos de este canal es Calígula. Calígula fue emperador del Imperio Romano del año 37 al 41 después de su muerte, y su gobierno fue como una tragicomedia. Una mezcla de poder absoluto, delirio y decisiones tan absurdas que parecerían sacadas de una serie de Netflix. Y entre todas sus excentricidades, hay una que resalta por encima de las demás: nombró cónsul a su caballo. Sí, su caballo, un caballo de verdad, con crin, pezuñas y relinchos. El caballo se llamaba Incitatus, que significa el veloz en latín. Calígula lo amaba tanto que le construyó una caballeriza de mármol, un pesebre de marfil y hasta lo vestía con mantas púrpura, color reservado para la realeza, y collares de piedras preciosas. Pero la historia no termina en la opulencia equina. Calígula, en una mezcla de sarcasmo imperial y probablemente locura progresiva, proclamó que su caballo sería cónsul, el cargo político más alto después del propio emperador. ¿Y qué implica eso? Que en el Senado romano, donde se discutían leyes, alianzas y guerras, un caballo tenía silla reservada. Ahora, los historiadores no se ponen del todo de acuerdo. Algunos creen que Calígula nunca llegó a oficializar el nombramiento, pero que la amenaza era real. Otros aseguran que lo hizo como una manera de burlarse abiertamente del Senado, como diciendo: cualquiera puede hacer este trabajo, hasta mi caballo. Y lo cierto es que esa idea de burla tiene mucho sentido, porque Calígula despreciaba al Senado. Los veía como inútiles, corruptos y arrogantes. Así que nombrar a Incitatus cónsul era su manera de decir: su opinión vale menos que el relincho de mi caballo. Y por si te lo preguntas, sí, Incitatus tenía sirvientes asignados, un anillo de sello y hasta una casa propia para recibir visitas diplomáticas. O sea, el caballo era más influyente que la mayoría de los ciudadanos del imperio. Esto ocurrió en 1955, en el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio. Un día aparentemente normal, hasta que llegó un hombre que cambió la historia de lo inexplicable. Era un viajero europeo. Bien vestido, educado, con una barba corta,
elegante. Pasaporte en mano, llegó a inmigración y presentó su documentación con total normalidad. Pero los oficiales comenzaron a fruncir el ceño. El pasaporte decía que era ciudadano de Taured, un país que no existe. Los oficiales pensaron que era un error. Le preguntaron si se refería a alguna otra nación, tal vez un error de impresión. Pero el hombre, molesto, respondió: Taured es un país real, está entre Francia y España. Y para probarlo, señaló con confianza un punto en el mapa. El sitio que mostró es donde actualmente está el Principado de Andorra. Pero el hombre insistía que Andorra no existe y que él ha vivido en Taured durante años. Todo su pasaporte parecía legítimo. Sello de entrada y salida de otros países europeos, visados en regla, hasta tenía cheques de viajeros emitidos por un banco de Taured y documentos empresariales de una compañía que tampoco existía. Los oficiales, perplejos, decidieron llevarlo a un hotel cercano mientras investigaban. Colocaron guardias en la puerta de su habitación, sin ventanas, en un piso alto. Pero al día siguiente, el hombre había desaparecido. Y no solo él, todas sus pertenencias también. El pasaporte, los papeles, el maletín, todo. Y sin señales de cómo escapó. Ninguna cámara lo registró saliendo. Los guardias aseguraron que nunca dejaron su puesto. ¿Qué pasó? ¿Fue un viajero interdimensional? ¿Un error temporal? ¿Un espía con documentos falsificados que escapó con ayuda de una agencia ultrasecreta? ¿O simplemente una leyenda urbana magnificada con los años? Lo curioso es que los registros del incidente existen. Incluso algunos periódicos japoneses de la época mencionan el caso, aunque sin dar nombres reales. Y desde entonces, el hombre de Taured se ha convertido en una leyenda de lo inexplicable, compartida por amantes de lo paranormal, la teoría de los multiversos y, claro, los historiadores que se rascan la cabeza y dicen: no podemos probar que fue real, pero tampoco que fue falso. Y ahí lo tienes. 5 curiosidades históricas que nos demuestran algo muy simple. El pasado no fue aburrido, fue completamente loco. Desde guerras que duran lo que un café, emperadores que promueven caballos, hasta viajeros de dimensiones imposibles, la historia es un archivo viviente de eventos tan extraños que ni la mejor ficción podría inventarlos. Y si te sorprendiste con alguno de estos datos, imagina los que aún faltan por contarte. Porque esto fue solo el comienzo. En Datobot, cada video es una cápsula del tiempo, una puerta a lo increíble, un viaje en el que la única constante es tu curiosidad. Así que si llegaste hasta aquí, ¡hey!, lo lograste. Tienes alma de explorador, de los que no se conforman con lo que dicen los libros de texto. Por eso, suscríbete al canal, activa esa campanita y acompáñame en la próxima travesía por lo más extraño, brillante y oculto del mundo. Porque aquí en Datobot, lo curioso no solo se cuenta, se vive.